Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es José Manuel Jiménez y soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estoy muy complacido de participar del programa Matemáticas con el Gobernador, una iniciativa de la Red Matemática de Antioquia que pretende mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas para los jóvenes del departamento. En el día de hoy estudiaremos simplificación de fracciones racionales. Este tema lo pueden encontrar en la lección 34 del libro de precálculo editado por la Red de Matemática de Antioquia. Ese libro está disponible en la página web que aparecerá en pantalla. Para explicar el tema de fracciones racionales, comenzamos por definir qué es una fracción algebraica. Una fracción algebraica es el cociente de dos expresiones algebraicas, es decir, es un cociente en el cual el numerador y el denominador son ambos expresiones algebraicas. Por ejemplo, la expresión 3 más x al cuadrado sobre x menos 5 es una fracción algebraica, porque tanto el numerador como el denominador corresponden a expresiones algebraicas. Ahora vamos a explicar el concepto de fracción racional. Si tenemos una fracción algebraica en la cual el numerador y el denominador son ambos polinomios, la expresión se denomina fracción racional. Veamos, por ejemplo, la expresión 3x al cuadrado más 7x más 1 sobre x al cubo menos 2x corresponde a una fracción racional, porque el numerador 3x2 más 7x más 1 es un polinomio y el denominador x al cubo menos 2x también es un polinomio. Si consideramos la expresión raíz de x menos 3x sobre 7 menos x al cuadrado, esta expresión no es una fracción racional, pues en este caso el numerador no corresponde a un polinomio. Entonces, la condición necesaria para que la fracción sea racional es que tanto el numerador como el denominador sean ambos polinomios. Vamos a aprender cómo se simplifica una expresión racional. Vamos a hacer lo siguiente. Para simplificar la expresión racional, factorizamos tanto el numerador como el denominador de la expresión y utilizando la propiedad siguiente, que el cociente entre a por c y b por c es igual al cociente entre a y b, cancelamos los factores comunes en el numerador y en el denominador. Es decir, que si nosotros tenemos una factorización de la forma ac para el numerador y bc para el denominador, podemos cancelar ambas c's en el numerador y en el denominador con el fin de obtener la fracción simplificada a sobre b. Vamos a comenzar con un ejemplo bien simple, el ejemplo de factorizar una fracción en la cual numerador y denominador son constantes. Vamos a simplificar la fracción 32 sobre 100. Entonces la idea es la siguiente, tomamos la fracción 32 sobre 100 y como habíamos dicho anteriormente, factorizamos tanto numerador como denominador de manera adecuada. El número 32 lo podemos factorizar como 8 por 4. Y al número 100 lo podemos factorizar como 25 por 4. Una vez tenemos la factorización para numerador y denominador, utilizamos la propiedad vista. Y la propiedad decía que si en el numerador y en el denominador habían factores comunes, podíamos cancelarlos. Entonces procedemos a cancelar el factor común 4 en el numerador y en el denominador, teniendo como resultado 8 sobre 25. Notar aquí lo siguiente, 8 y 25 al factorizarse
no tienen factores comunes. ¿Por qué? Porque 8 es el producto de 2 por 2 por 2, mientras 25 es el producto de 5 por 5. De tal manera que en el numerador y en el denominador no existen más factores comunes. Por lo tanto, la fracción está simplificada adecuadamente. Hasta el momento hemos visto cómo se define el concepto de expresión algebraica, fracción algebraica y expresión racional. Y hemos visto cómo simplificar una expresión racional constante. Es importante notar que en este proceso es de suma importancia la factorización. Por ello, es necesario que recordemos cómo se factorizan polinomios. Este tema se puede estudiar en las lecciones 25 a 30 del libro de precálculo, editado por la Red Matemática de Antioquia y que está disponible en la dirección de internet que aparece en pantalla. Ya hemos visto cómo simplificar una expresión racional constante. Ahora queremos ver cómo simplificar una expresión racional en la que aparecen polinomios. Vamos a simplificar la fracción racional 4 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 3x menos 10. Entonces la idea es muy simple. Vamos a factorizar tanto numerador como denominador y cancelar los factores comunes. Comenzamos por factorizar el numerador. Para factorizar el numerador nos damos cuenta que tenemos una diferencia de cuadrados y la factorización queda de la siguiente manera: 2 menos x por 2 más x. ¿Listo? En la parte de abajo tenemos un polinomio cuadrático, x al cuadrado menos 3x menos 10. Dicho polinomio factoriza de la siguiente manera: x menos 5 por x más 2. Entonces, en este punto debemos identificar cuáles son los factores comunes, tanto en el numerador como en el denominador. Notemos que podemos escribir el factor 2 más x en la forma x más 2. Entonces, la parte de arriba la podemos escribir de esta manera. Y la parte de abajo la escribimos tal cual está. De manera que en este punto podemos identificar fácilmente cuáles son los factores comunes entre el numerador y el denominador. Claramente en este caso el factor común es x más 2, así que podemos cancelar x más 2 tanto en el numerador como en el denominador, obteniendo la fracción simplificada 2 menos x sobre x menos 5. En dicha fracción podemos notar que ya no hay factores comunes entre el numerador y el denominador y por lo tanto la fracción ya está simplificada en su mínima expresión. En este ejemplo vamos a ver cómo podemos simplificar productos de fracciones racionales. Es muy importante notar que en todos estos ejemplos estamos utilizando la factorización y les recuerdo que podemos encontrar estos temas sobre factorización en las lecciones 25 a 30 del libro de precálculo, el cual está disponible en la página web que aparece en pantalla. Vamos entonces a simplificar el producto de estas dos expresiones racionales. Recuerden que para multiplicar expresiones racionales procedemos de la siguiente manera. Multiplicamos el numerador de la primera por el numerador de la segunda y el denominador de la primera por el denominador de la segunda y vamos a obtener la expresión x al cuadrado menos x menos 12 por 3 más x sobre x al cuadrado menos 9 sobre 4 menos x. Bueno, ahora procedemos a factorizar el numerador y el denominador. El numerador factoriza como x menos 4 por x más 3, que es la factorización del polinomio x al cuadrado menos x menos 12, y esto por 3 más x. Y en el denominador aparece x al cuadrado menos 9, que es una diferencia de cuadrados, que factoriza como x más 3 por x menos 3, y aparece el factor que ya teníamos, 4 menos x. Bueno,
Observemos lo siguiente. Vamos a tratar de escribir algunos de los términos que aparecen en el numerador y en el denominador de manera adecuada para que aparezcan exactamente como factores comunes. Entonces, el primer término que aparece en el numerador lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo podemos escribir como menos 1 por 4 menos x. Y los demás factores los podemos dejar iguales. Y en el denominador vamos a dejar los factores tal cual aparecen. ¿Por qué fue útil hacer este pequeño truco? Porque a partir de ahí queda evidente que 4 menos x es un factor común en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, ahora podemos proceder a cancelar los factores comunes. Cancelamos 4 menos x en el numerador con 4 menos x en el denominador, y el otro factor común que aparece es x más 3 en el numerador y x más 3 en el denominador. Podemos entonces también cancelarlos, de tal manera que nuestra fracción simplificada queda como menos 1 por 3 más x sobre x menos 3. Y esta es una versión simplificada al máximo de nuestra fracción original. Hemos visto cómo se pueden simplificar fracciones racionales y productos de fracciones racionales. Y hemos visto que es muy importante en este proceso el tema de la factorización. Los contenidos de los temas vistos en la clase de hoy pueden ser consultados en la lección 34 del libro de precálculo, que aparece disponible en la página web que está en pantalla. Asimismo, el tema de factorización puede ser consultado en el mismo libro de precálculo en las lecciones 25 a 30. Nos vemos en una próxima emisión de Matemáticas con el Gobernador, donde estudiaremos otro tema importante y útil de la matemática en procura de mejorar la calidad de la enseñanza de la matemática para los jóvenes de Antioquia. Muchas gracias. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.